compromisos de la gestión escolar que todos conocemos acá y que son 5 compromisos de la gestión escolar. Y entonces en mi rol como profesor de innovación pedagógica, ¿qué es lo que debo de hacer? Y es aquí donde vamos a resaltar nuevamente porque necesitamos los que hemos gestionado desde el 2003 un cargo denominado docente responsable del aula de innovación pedagógica, necesitamos desaprender. Desaprender porque todo lo normado hasta el año 2010 y que lo llevamos como práctica hasta el 2022 aproximadamente, pues debemos dejarlo de lado. Nosotros mismos debemos concebirnos que ya no somos docentes responsables de un ambiente, sino que ahora somos profesores de innovación pedagógica integrando tecnologías a nivel de toda la institución educativa en alineación a la gestión escolar. Por lo tanto, contribuimos con la dimensión estratégica, pedagógica, administrativa y comunitaria. Ya no nos circunscribimos a un espacio denominado aula de innovación pedagógica. David nos mencionaba que la resolución viceministerial 036-2024 nos define qué son los espacios educativos y que uno de esos espacios educativos es el aula de innovación pedagógica, pero que las tecnologías pueden estar presentes en todos los espacios educativos. Sin embargo, repito, desde la aparición del docente responsable del aula de innovación pedagógica conocido como DAIP en el 2003, pues hemos gestionado esas acciones y muchos de nosotros hemos vivenciado y todavía se sigue vivenciando que el directivo nos asigna roles como por ejemplo roles administrativos de apoyo para el CIAGIE o de otros sistemas, para la gestión de repente de documentos administrativos o posiblemente para apoyar y cubrir en algún aula la ausencia de algún docente por salud o por X motivo. Y no cumplimos a cabalidad esa labor encomendada hasta el 2021 como ahí, ¿no? Tampoco se hizo. Y eso mismo, esa misma práctica sigue sucediendo hasta la actualidad. ¿Cómo desterrar esa situación? Pues uno de los primeros pasos es concebirnos ahora en nuestro nuevo cargo como profesor de innovación pedagógica. ¿Qué se refiere a la innovación pedagógica? ¿Cuál es mi misión? ¿Dónde está escrito? ¿Cuáles son mis funciones? ¿Cómo debo gestionar este proceso de incorporación e integración de las tecnologías en beneficio del desarrollo de la gestión escolar que impacte de una u otra forma en el desarrollo integral de los aprendizajes de los estudiantes? Entonces, es repito, un desaprender y luego todo un proceso de sensibilización, pero un desaprender que involucre posicionarnos en el nuevo cargo y un proceso de sensibilización dirigido al directivo, que es la pieza clave a nivel de la institución educativa para promover un cambio, pero también a nuestros docentes para que vean que podemos contribuirle en sus labores, que no nos vean que nosotros tenemos que llevar a los estudiantes a un ambiente denominado aula de innovación y gestionar una supuesta clase que ni siquiera habla sobre la transversalidad de la competencia, sino una clase de alfabetización digital. Entonces ahí tenemos una debilidad, pero repito que eso va a partir por nosotros. Nosotros debemos concebirnos en el nuevo cargo, interiorizar cuál es nuestra misión, competencias y funciones, para luego poder sensibilizar de manera persistente y reiterativa, porque no nos queda otro. No basta con decirle al director, oye, no, pues ahora tengo esta responsabilidad. Es posible que algunos nos entiendan porque están muy comprometidos, pero otros posiblemente no. Entonces se trata de todo un proceso continuo. Nosotros por nuestra parte tenemos reuniones con el equipo de gestión pedagógica de la UGEL y de la DRE para que contribuyan en este acompañamiento, en este proceso de sensibilización y de cambio que esperamos. No tenemos ningún estudio de impacto que refiera de cómo este actor educativo, denominado hoy profesor de innovación pedagógica, ha generado un valor agregado a nivel de la institución educativa. No lo hay. Entonces, desde el 2022, que aparece la resolución viceministerial 034, donde se incorpora en el clasificador de cargos al profesor de innovación pedagógica, lo primero que tenemos que hacer, lo primero que comenzamos a hacer es fortalecer. Necesitamos fortalecer primero a este actor educativo en lo que respecta a sus funciones. Y después de eso, pues se tendrá que hacer un acompañamiento
y aplicar acciones de retroalimentación y de mejora, preparando ya el camino futuro, de repente para una evaluación de desempeño en el cargo que está gestionando a futuro. Pero no podemos transitar porque apareció una norma de funciones a una evaluación de desempeño sin haberlo preparado o fortalecido en sus competencias establecidas. Alguien pone un comentario y dice, ¿qué se puede hacer si el profesor de innovación pedagógica no quiere participar en las capacitaciones virtuales? Pero eso es muy sencillo, eso está normado en ley. Recuerden que el directivo tiene un instrumento que es acciones disciplinarias. Entonces, si no quiere participar en las capacitaciones, aplique su acompañamiento en el marco de sus funciones para evaluar su desempeño y vamos reportando. Aquí es clave esta articulación o esta sinergia mutua, director, profesor de innovación pedagógica. Lo mismo diría un profesional, ¿qué pasaría si el directivo no comprende de qué trata las funciones? Y eso es clave, ¿no? Tiene que entrar también a tallar el rol del especialista en educación. Es porque los directores no consideran como parte, nos consideran, debe ser, ¿no? Nos consideran así como parte administrativa. Efectivamente, y eso lo he mencionado, nosotros somos conocedores de lo que sucede en territorio, por eso que manifestamos estos casos que se dan y apelamos a los especialistas a que gestionen en el marco de sus competencias en su jurisdicción que corresponde. Pero repito, todo es un proceso que desde el 2022, con la aprobación de este marco normativo y que ustedes deben conocerlo muy bien, se nace una propuesta de fortalecimiento en el 2023 para que se puedan fortalecer. En este marco normativo nos esclarece cuál es nuestra misión como profesor de innovación pedagógica y determina muy bien que es potenciar el fortalecimiento de las capacidades, la investigación, la innovación y la integración de las tecnologías digitales hacia una cultura digital. ¿A quienes debemos fortalecer? A los actores de la comunidad educativa, en este caso a los docentes, directivos, ¿no? Personal administrativo donde corresponda, pero también a los estudiantes y padres de familia. ¿En qué momento? Vamos a describirlo en sus funciones. Todo esto está articulado al perfil de egreso descrito en el Currículo Nacional de Educación Básica. En este marco normativo establecen dos competencias claves. La primera competencia es que como profesor de innovación pedagógica debemos promover el uso e integración de las tecnologías. Esto gestionando una estrategia digital, ¿no? Que fomente esta cultura de cambio a nivel de la institución educativa. Primera competencia. Esta competencia se articula con la dimensión estratégica, con la dimensión pedagógica, con la dimensión comunitaria. Y una segunda competencia que es la de velar y contribuir a los sistemas de herramientas y digitales de la gestión pedagógica para la sostenibilidad, o sea, nuestra infraestructura tecnológica. Esa infraestructura tecnológica, cómo la mantenemos sostenible, pero cómo planteamos estrategias a corto, mediano y largo plazo. ¿Está bien? Eso se alinea con la dimensión administrativa. Ya estoy hablando de las 4 dimensiones, por favor, atentos a lo que estamos mencionando. Son 12 funciones asignadas en este marco normativo. Si al identificarlas y a leerlas con detenimiento, vamos a encontrar que 6 funciones calzan o se alinean con la competencia 1 y las otras 6 con la competencia 2. Están alineadas en ese marco. Dicho esto, vamos a analizar cada una de las funciones, cómo estas funciones tienen articulación, repito, con las dimensiones de la gestión escolar y por ende con los comités de gestión escolar. Como profesor de innovación pedagógica no actúo de manera independiente a nivel de la institución, sino que genero esa alineación y articulación con los diferentes integrantes de los comités de gestión escolar, quienes a través de estos lineamientos de la gestión escolar tienen funciones y prácticas que gestionar o desempeñar. Con ellos tengo que hacer una sinergia con el equipo directivo para promover, teniendo en consideración que las tecnologías son transversales,
a todos los procesos. No es una carga adicional, no es una línea aparte, no mucho menos un área curricular extra, sino que es transversal a toda la gestión que se promueve a nivel de la institución educativa. Ustedes pueden observar en esta gráfica, hacia el lado derecho de su pantalla, que tenemos en el centro al estudiante, la gestión escolar, y hemos resaltado a la dimensión administrativa. ¿Quién conforma la dimensión administrativa? El Comité de Gestión de Condiciones Operativas. Y que al inicio de este mes de marzo, este comité posiblemente ha hecho todo un barrido para recojo de información sobre la infraestructura a nivel de la institución, llámese mobiliario, de repente materiales educativos, entre otros. Pero, ¿qué dicen los lineamientos para la gestión escolar? Que dentro de ese proceso de barrido de identificación de esas condiciones también están las tecnologías. Las tecnologías no están exceptuadas de hacer un proceso de identificación sobre sus condiciones. Entonces, es importante que también analicen esto. Esto es lo que dice el Comité de Gestión Operativa. ¿Y cuál es su función? Vamos a analizar la función de este comité. El comité es el responsable de realizar el diagnóstico de necesidades de infraestructura. Y luego te da toda una descripción. Nosotros hemos resaltado de necesidades de infraestructura. La tecnología, todo lo que es equipamiento tecnológico, es parte de la infraestructura. ¿Y cuál es la práctica que deben gestionar? La gestión y mantenimiento de esta infraestructura. Y para que quede claro, equipamiento inmobiliario. Si bien es cierto, su accionar un poco va hacia el lado también de diagnosticar y trasladarle a la dimensión estratégica, que es el directivo, sobre esas necesidades para el uso del presupuesto de mantenimiento de local escolar. Y que dentro de los rubros, lamentablemente, las tecnologías están en una prioridad muy por debajo de todas las necesidades principales, vamos a llamarle así. Pero eso no quiere decir que manejemos información sobre las condiciones de la infraestructura tecnológica, de una u otra manera. ¿Cómo articulamos con este comité? La competencia 2, descrita en la 034, menciona que debemos velar y contribuir. Y aquí se encajan las 6 funciones que están agrupadas en esta competencia. Nosotros, como profesores de innovación, debemos realizar acciones para identificar y proporcionar soporte técnico al software y hardware de tecnologías. Y entonces aquí una pregunta. ¿Cómo estoy en habilidades para brindar soporte tecnológico? Cuando hablamos de soporte tecnológico es un nivel básico para la prevención y un nivel básico para la corrección. En este caso de software. En dispositivos puedo corregir de repente un software porque se alteró. En el caso puedo formatear o reinstalar un software. En el caso de las tabletas puedo restablecer una imagen. Puedo hacer un mantenimiento preventivo. De eso se trata. Ya no voy a hacer reparaciones porque posiblemente requiere la experticia de un profesional técnico en electrónica u otros que tengan que ver con una reparación, pero sí puedo hacer acciones de mantenimiento para la sostenibilidad, tanto en aspectos preventivos y correctivos a un nivel básico. Entonces, ¿cómo están esas habilidades? ¿Cómo me encuentro para poder cumplir esta función asignada en la 034? Cuando me dicen optimizar los cambios en el sistema de información, se refiere a los procesos de actualización que deben tener estos software. ¿Puedo gestionarlo por cuenta propia o necesito fortalecerme? Identificar, promover e implementar nuevos productos o servicios tecnológicos. Puedo revisar, puedo explorar, identificar si este software puede ser instalado en el tipo de hardware que tengo. ¿Mi hardware soportará este tipo de software? ¿Cuáles son las condiciones mínimas para poder instalarlo? Diagnosticar y proporcionar soporte a problemas de la red de comunicaciones digitales, de tener una red interna, puedo darle mantenimiento, y de no contar con una red interna, tengo nociones básicas para poder promover el contar con una red interna o una red de comunicaciones, por ejemplo, identificar el router que nos brinda el Internet o los access points que se tengan para las comunicaciones a través de una intranet.
resolver problemas técnicos de usabilidad y accesibilidad de las tecnologías digitales, conocer y abordar vulnerabilidades de seguridad de los datos y de los actores educativos. ¿Cómo puedo restringir, puedo evitar que los estudiantes accedan a información que altere su estado socioemocional o que vulnere de repente el bienestar estudiantil a nivel de la institución educativa? Entonces, estas 6 funciones que están agrupadas en esta competencia amerita una reflexión y autoanálisis sobre nuestras habilidades de soporte. Repito, a un nivel básico para la prevención y corrección. No necesitamos un experto en soporte técnico porque esa no es nuestra intención. Recuerden que somos profesores o docentes de formación y que tenemos un valor agregado, la experticia en manejo de tecnologías digitales. Pero no quiere decir que somos técnicos, ¿no? Para poder, salvo que alguno se haya fortalecido en eso, y bienvenido sea, pero no es lo común de una u otra manera. Aquí están las 6 funciones de esta competencia, alineadas a la dimensión administrativa. Pero nos han hablado de 4 dimensiones. ¿Y dónde está la dimensión estratégica, pedagógica y comunitaria? Pues bien, ahora tenemos la dimensión estratégica. ¿Quién la lidera? Es el director de la institución educativa, ¿no? Pero de manera articulada con todos los estudiantes, con todos los docentes o personal de la institución educativa. Esta dimensión estratégica lo que busca es gestionar ciertas acciones de resultados. Ahí están los compromisos, los 2 compromisos de resultados, que esperamos el desarrollo integral de los estudiantes y la permanencia en el sistema educativo peruano. Pero para ello nos dice que esta dimensión o el líder de la institución lo que hace es generar una serie de orientaciones para lograr fines y propósitos a nivel del educativo. ¿Planteando qué cosa? Objetivos y metas. ¿Dónde se plantean estos objetivos? Objetivos y metas. En los instrumentos de gestión escolar. Nuestro PI es a mediano y largo plazo. Nuestro PCI, que determina nuestra línea pedagógica a seguir. El reglamento interno, que por ahí alguien decía, creo que ha puesto los celulares están prohibidos en instituciones educativas. Es que, ¿qué dice su reglamento interno primero? ¿Qué tanta dificultad se viene presentando con el uso de los celulares a nivel? ¿Genera aspectos distractores más que aprovechamiento de las tecnologías? Es posible que por eso se esté prohibiendo. Y entonces, desde mi rol como profesor de innovación, ¿qué puedo hacer para fortalecer las habilidades en el marco de la ciudadanía digital? Aquí están los objetivos y metas que están trazados y que son lideradas por el equipo directivo. Pero, ¿y cómo nosotros aportamos en esta dimensión estratégica? ¿Cómo aportamos a la consecución de esos resultados previstos en los compromisos de gestión escolar 1 y 2? Pues la competencia que se alinea es la de promover el uso e integración a través de una estrategia digital. Y nos dice que las funciones que calzan o se alinean a esto son la de diseñar, desarrollar y gestionar la estrategia digital. Pero aquí hay un detalle. Esa estrategia tiene que estar vinculada o alineada con los procesos pedagógicos, así como la sostenibilidad en el plan institucional. ¿Cuál es el plan? El plan institucional, nuestros instrumentos de gestión escolar. ¿Cuántos de nosotros ya hemos revisado el plan estratégico institucional, el PI? ¿Cuántos de nosotros tenemos identificados las metas planteadas para cada uno para los compromisos de condiciones, 3, 4 y 5? ¿Cuántos hemos revisado los objetivos institucionales? ¿Cómo nos podemos alinear a cada uno de esos planteamientos que están en el PI? Son actos de reflexión que tenemos que realizar para poder contribuir. Por eso es esencial que ustedes revisen los lineamientos de la gestión escolar, lo interioricen para poder aportar. Bajo la premisa, repito, de que somos los profesores de innovación pedagógica. Somos profesionales en la docencia, manejamos gestión escolar, manejamos planificación curricular y tenemos un valor agregado. Tenemos la experticia en manejo de las tecnologías digitales. Esa es nuestra experticia y tenemos que generar ese valor agregado a nivel de la institución. ¿Qué otra función? Aplicar métodos y herramientas e indicadores de rendimiento. Si planteo una estrategia, ¿cómo hago seguimiento para verificar que ésta se esté cumpliendo? Que las actividades se logren de acuerdo a la pertinencia que la hemos formulado. Tiene que ser
objetivos y metas alcanzables, medibles de una u otra manera. No podemos poner metas que nos va a costar. Por ejemplo, si alguien dice que para el 2025 voy a capacitar al 100% de docentes, es una meta no real, algo que no voy a poder hacer por N número de factores. Tendría que poner metas más reales. Por ejemplo, si son 50 docentes o 20 docentes, ¿por qué no empezar con identificando a aquellos que necesitan alfabetización o que ya tienen cierto nivel de experticia? Va a depender. Pero una meta real de repente podría ser capacitar a 8 o 10 docentes en este año 2025 para que tener luego algún resultado. Recuerden que el planteamiento de sus objetivos, actividades o estrategias las plantean ustedes. Entonces tienen que ser metas que al final sean verificables y que nos den un resultado. De nada nos sirve plantear metas sobredimensionadas que no vamos a poder cumplir. Otro de los aspectos, analizar e informar a la dependencia jerárquica sobre los resultados. ¿Cómo vamos avanzando? ¿No? ¿Qué resultados en capacitación, en aspectos de uso, de protocolos para el buen uso y aprovechamiento de las tecnologías, del protocolo para las habilidades digitales, en fin, aspectos? Pero tenemos que alinearnos, repito, a lo que dice la gestión escolar. ¿Y qué dice sobre la dimensión pedagógica? ¿No? Que es el núcleo, la razón de ser a nivel de la institución educativa. ¿Cómo las tecnologías articulan con esta dimensión pedagógica? ¿Cómo contribuyen en esta dimensión pedagógica? Repito, aquí es donde todos los docentes que tienen área curricular a cargo, en primaria, aula, y en secundaria, el área curricular, son los que movilizan la competencia 28 y 29, de acuerdo a su propósito de aprendizaje de la competencia que tienen a cargo. Nosotros, ¿cómo contribuimos a mejorar esas prácticas de gestión bajo el enfoque del modelo de aprovechamiento de las tecnologías? ¿Cómo contribuimos? Es posible que aquí nos dicen que el comité de gestión escolar tiene a bien promover el desarrollo de las prácticas de gestión. Debe monitorear la práctica pedagógica, ¿no? A través del uso de las rúbricas u otros instrumentos. Nosotros no vamos a alterar nada de esa situación, pero ¿para qué ellos aplicarían? ¿Para qué van a monitorear? Tienen una intención, identificar fortalezas, necesidades y realizar estrategias de fortalecimiento. Entonces, ¿cómo esas acciones le van a permitir a sí mismo, con un diagnóstico, plantear estrategias para capacitar, para asesorar, orientar? Y ahí están las funciones descritas: proporcionar capacitación, acompañamiento, asesoramiento u orientación a los docentes. ¿Sobre qué? Sobre el aprovechamiento de las tecnologías. Participar en los espacios de trabajo colegiado interdisciplinario de ser el caso, pero para fortalecerlos y darles algunas estrategias metodológicas que permitan integrar las tecnologías. Ustedes lo pueden hacer, claro, soy profesor de formación, he pasado por universidad o instituto formándome, conozco sobre o tengo conocimiento disciplinar porque me formé en una determinada especialidad, pero tengo conocimiento pedagógico porque conozco de metodologías, estrategias, teorías de aprendizaje, y tengo un valor agregado que es el conocimiento tecnológico. Entonces, es fundamental. La realidad es que en mi institución las computadoras están por quedar obsoletas y no es, no es la realidad de esa institución, es la realidad a nivel nacional. Muchas de las computadoras datan de más de 20 años de, de dotación. La pregunta es, ¿y qué hemos hecho durante ese tiempo? ¿Qué tan provechoso ha sido? ¿Qué tan impacto ha generado en el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Cuántos de los docentes han sido fortalecidos? ¿Cómo esta tecnología que data más de 20 años, todavía en algunos podemos sacarle provecho, repito, bajo el enfoque descrito en el mismo currículo nacional, modelo de aprovechamiento de las TIC? No se trata de estar a la vanguardia de lo último en tecnología, sino cómo vamos inculcando al estudiante a que haga uso responsable o aprovechamiento responsable de las tecnologías. Entonces, de eso se trata y generar ese impacto que queremos. Y por último, tenemos la dimensión comunitaria. Cómo a través de la dimensión comunitaria, que es la que se encarga del bienestar escolar, este comité debe promover el uso de materiales de orientación para promover el bienestar escolar. Debe implementar acciones de prevención de violencia.
¿Y nosotros cómo le contribuimos a eso? Pues una de nuestras funciones es promover y desarrollar una cultura digital. ¿Y dónde? Dice, en todos los actores de la comunidad educativa. Por lo tanto, podemos interactuar con los docentes para explicarles la necesidad de fortalecer a los estudiantes en habilidades digitales para la ciudadanía digital. ¿Y cuáles son esas habilidades? Pues, por ejemplo, uso del tiempo que tenemos en los dispositivos, búsqueda y manejo de información, huella digital, identidad digital, seguridad digital. Son aspectos que debemos inculcar. Y si hay un espacio donde puede interactuar con los estudiantes, pues aprovechar para hablarle, para pasarle fragmentos de videos sobre habilidades digitales, cómo pueden aprovechar, cómo hacerlos reflexionar sobre cómo pueden sacarle provecho a las tecnologías, a participar en las reuniones de padres de familia para darle a conocer de repente las ventajas que puede darnos el hacer un buen uso de las tecnologías, pero las consecuencias que puede traer si no acompañamos y no orientamos para ese buen uso. ¿Cómo le sacamos provecho? Entonces aquí tenemos una interacción. De repente puede darse el caso de articular con los tutores, de repente de buscar esos espacios donde hay ausencia de un docente y nosotros poder intervenir para fortalecer a través de acciones que promueven el pensamiento crítico reflexivo hacia nuestros estudiantes. Cada una de nuestras funciones está alineado a una dimensión de la gestión escolar y por ende a un compromiso. Voy a ir leyendo algunos. Hay algunos profesores reacios. Eso se va a encontrar. ¿Qué hacer con esos profesores que se resisten, que no quieren? Nosotros no tenemos por qué generar discrepancias con nuestros colegas. Para eso está tu estrategia. Repito, ¿cuántos docentes de repente sí quieren promover? ¿Todos están resistentes a que no quieren? ¿Qué pasaría si solamente tengo a 2 docentes que sí quieren gestionar? Mi estrategia 2025 que nazca entonces con 2 docentes, a quienes voy a fortalecer, acompañar, y orientar, asesorar. Algún resultado voy a tener con esos 2 docentes. Con los otros, seguiré insistiendo en un proceso de sensibilización. En ningún momento hemos dicho 100% de docentes para el 2025. Estrategia. ¿A qué se refiere con la estrategia? De acuerdo a tu contexto y realidad. Tú conoces tu realidad. Si me dices que hay docentes que se resisten, estoy seguro que hay docentes que sí están predispuestos. Entonces empecemos con ellos. Con los que se resisten, sigámoslos sensibilizando a través de diversas acciones, a través del equipo directivo, del comité de gestión pedagógica. Vamos fortaleciéndolos de una u otra manera. Estrategias para que los profesores participen. Primero, entonces, los invito a leer el marco del buen desempeño docente. En el marco del buen desempeño docente nos habla de competencias y desempeños. Uno de los desempeños es el desempeño 23, que habla del uso de estos recursos tecnológicos. Nosotros solamente sensibilizamos en el proceso de integración. Articulen con el comité de gestión pedagógica, que es el encargado de monitorear las buenas prácticas pedagógicas. A través de ellos, indirectamente a través de ellos, a través del equipo directivo, promovamos esos espacios. Pero nosotros directamente, repito, evitemos generar discrepancias. El Internet en mi colegio es muy lento, y no solamente en su colegio, es posiblemente que eso sea a nivel nacional. El Internet que tenemos no es el más óptimo para promover que todos estén conectados en el Internet. ¿Cómo hacemos entonces para sacarle provecho al poco ancho de banda que tenemos a nivel de la institución? ¿Cuál sería la estrategia para sacarle provecho a lo que tenemos? ¿O es que voy a plantear que me doten mayor ancho de banda hasta que todas las computadoras estén conectadas? Es estrategias. Repito, la estrategia la planteas de acuerdo a tu realidad y vamos de manera gradual. ¿Qué puedo hacer con lo poco que tengo? ¿Qué puedo hacer para mejorar esa situación a futuro, mediano y largo plazo? ¿Con quién articulamos? ¿Qué estrategias le propongo al equipo directivo, al comité de condiciones operativas? ¿Hay aliados a quien podamos recurrir? ¿Hay aliados que posiblemente nos puedan fortalecer? ¿Hay aliados que nos puedan proveer de mejor servicio? ¿Hay aliados que nos puedan donar? Entonces, es todo un proceso de mirar
todo el entorno, por eso que las funciones también están alineadas a un ecosistema educativo digital clave en este accionar. Pero repito, esto va a nacer y va a ir avanzando primero bajo un proceso. Desaprender lo que hemos vivenciado como DAIP y ahora posicionarnos en este cargo, profesor de innovación pedagógica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esa es un poco la intencionalidad que estoy seguro. ¿Y cómo puedo convencer a mi directivo a que asista a estas jornadas? ¿Cómo lo puedo sensibilizar? De repente no tiene tiempo, pero me van a facilitar el material. ¿Le doy todo el material o le puedo hacer un resumen para que lo pueda leer, para que lo pueda interiorizar? ¿Puedo buscar información complementaria para darle de repente como material de lectura o compartir información? Tengo que buscar mecanismos. Ustedes están ahí en la institución educativa y sería interesante que ustedes realicen estas acciones. Nosotros desplegamos un recojo de información en 2024 preguntando cómo era esa articulación con el directivo y nos sorprendió que aproximadamente el 93% de profesores de innovación declararon que la comunicación y articulación con el directivo es de lo mejor. Solamente un 7% nos dijo, no, tengo problemas con el equipo directivo. Fue lo que recogimos, fue lo que recogimos y nos lo dijeron. Sin embargo, cuando interactuamos, muchos nos manifiestan que los directivos no participan, no asisten, que algunos no entienden de qué tratan las funciones, y eso se lo hemos trasladado a los especialistas, tanto de UGELI como de DRE, porque son ellos, de acuerdo a la cadena de responsabilidades, que deben desplegar ciertas acciones. Entonces, esto es lo que hemos querido compartir con ustedes sobre sus funciones alineadas o articuladas con la gestión escolar. Antes de pasar a este último bloque y luego ya tener el bloque de preguntas y respuestas, por favor, reiteramos la necesidad de registrar asistencia a través del enlace que estamos compartiendo en el chat de esta sala. Para este bloque 3 lo dejo en uso de la palabra con Luis Uribe para que nos comparta información de este bloque número 3. Adelante, Luis. Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a todos los participantes a esta sala. Mi nombre es Luis Uribe. Pertenecemos a la Coordinación de Escuelas Digitales de la DITE. Antes de comenzar con este tercer bloque, reiterar el registro de asistencia. Varios en el chat de los participantes están solicitando el material. Y el material será entregado de acuerdo al correo que ustedes registran en la asistencia. Siempre lo hemos hecho de esa manera. Es tanto el material de la presentación como los otros materiales que vamos a conversar aquí en este tercer bloque y el enlace al video. Pero tienen que registrar su asistencia en el formulario a partir de los correos. Ahora, tienen que digitar correctamente sus correos porque muchas veces o de repente es el caso de algunos que dice que no me llega a mis correos, bueno, porque de repente está mal digitado. En algunos casos hemos visto que los mensajes rebotan de algunos correos que ustedes digitan porque su bandeja de entrada está saturada o porque se equivocaron en la digitación de alguno de los caracteres que corresponden. Así que es adecuado que ustedes puedan escribir o digitar correctamente su correo electrónico. De esa manera lo hemos hecho ya de varios años y así lo vamos a seguir haciendo. No lo vamos a compartir aquí en el chat. Eso por una parte. Así que traten de registrar su asistencia en el formulario que justo David acaba de reiterar. Para ir cerrando un poco lo que había mencionado Ferdinando con respecto al profesor de innovación y la gestión escolar, recordar que esto está bajo la resolución bimestral 034 del 2022, donde se incorpora este cargo a la clasificador de cargos de la carrera pública magisterial. Eso en referencia a uno de los últimos mensajes que estaba aquí en el chat, es un nuevo profesor que mencionaba aquí, que se ha incorporado este 2025, no, recién se ha nombrado, menciona en su comentario, y que hoy entraron profesores, dice, de diferentes grados y preguntan qué clase yo daré, dice, ¿no? Es lo que nos consulta. ¿Qué debo hacer? Dice el profesor. Entonces,
Lo primero que debe hacer el profesor, quien hacía esa consulta, es leer nuevamente detenidamente la resolución 034, donde está, digamos que en dos partes, por así decirlo, porque hay una primera parte donde se menciona la misión, las competencias y las principales funciones, y luego hacia el final de la 034 ya está completo, donde está nuevamente la misión, competencias, las 12 funciones que ha ido mencionando Fernando, pero también está el perfil para el acceso al cargo. Y aquí es importante porque dentro de esos documentos o dentro de esas páginas se menciona que el profesor de aula de innovación es un docente o es un profesor sin aula a cargo. Tiene una carga de 30 horas, ¿no?, en todas las modalidades de servicio, 30 horas pedagógicas. Entonces no tiene aula a cargo, ¿sí? Eso significa que no dicta clases como tal. Pero aquí habría que hacer un paréntesis porque Fernando ha ido comentando que en esta dimensión comunitaria el profesor de innovación puede promover cultura digital y en algún momento tendrá interacción con estudiantes, muy posiblemente. Pero no es que tenga que desarrollar una sesión de aprendizaje como tal. Entonces, lo otro que iban comentando en el chat es que, pues, muy posiblemente lo que se ha hecho es una costumbre ya de la anterior denominación, que era el docente de la innovación, que de repente a muchos o un grupo de los DAIP, lo que eran DAIPs, hacían este tipo de trabajo y eso se ha ido haciendo permanente o se ha quedado en la retina, ¿no?, en la conceptualización de que eso es lo que tienen que hacer. Ya Fernando hacía hincapié en que la denominación como tal es un cambio en todos los aspectos. Un cambio en no solamente la denominación, sino en la forma de cómo debe proceder el profesor de innovación de acuerdo a esta misión que tiene, a sus competencias y a sus funciones. Entonces, eso implica, primero, que ustedes, vuelvo nuevamente al comentario, a la pregunta que hacía el profesor, ¿qué debo hacer? Primero, revisar nuevamente la 034, interiorizar que tiene una misión, competencias y funciones. Eso tiene que interesar cada uno de ustedes. Una vez que se interioriza, hay que promover en la comunidad educativa justamente esas mismas características. ¿Cuál es la misión, competencias y funciones del profesor de innovación? Y si es posible, si así lo creen conveniente, Fernando iba hablando de estrategias, si así lo creen conveniente, repartir ese fragmento de la 034 donde está su misión, visión, a cada uno de los docentes. Lo puede enviar por correo, por WhatsApp, en fin, la estrategia que sea. Que es un tema de sensibilización por una parte. ¿Eso va a tomar tiempo? Claro, va a tomar tiempo porque el primero que tiene que asumir esa misión es el propio profesor de innovación, que viene de una cultura anterior que estaba muy consignado o referenciado a un espacio dentro de un espacio educativo, dentro de la institución educativa, que es el aula de innovación, pero que ahora va a ir cambiando. Entonces, eso hay que ir cambiando. Acá dice, en la 034, en el ítem 2, menciona una de las funciones. Me gustaría que le expliquen. Es lo que acaba de hacer Fernando en el bloque anterior. Ha ido explicando las funciones y cómo están alineadas a la dimensión, a las dimensiones de la gestión escolar. Ya, Fernando lo acaba de mencionar. Así que vamos a ir continuando un poco. Quería hacer este paréntesis porque es parte de la consecuencia de, ¿no? No se está visualizando la pantalla o está congelada. Bueno, está en el aspecto 3, todavía no he movilizado, solamente estaba haciendo un recuento de lo que había mencionado Fernando y quería reafirmar esta característica. No se escucha, está congelada, o me confirman Fernando, David. Todo correcto, todo correcto. Ok, entonces es su internet de algunos participantes posiblemente. Bien. Bien, hay algunos aspectos que luego iremos respondiendo. Voy a ir avanzando esta temática para no expandir demasiado la sesión. A ver, Fernando hablaba de estrategia, ha ido mencionando estrategia en varios momentos de su participación y justo este bloque tiene que ver con un análisis del contexto para la estrategia digital de la institución educativa, que
forma parte de una de las funciones que ha ido mencionando Fernando relacionado a la dimensión estratégica. Pero, ¿cuál es la ruta que deberíamos tener en cuenta con este tema, con esta denominación de la estrategia digital, ¿no? Entonces, aquí es una ruta muy simple en el sentido de rectángulos, que son 5 aquí, o recuadros, que son 5, que es un poco lo que vamos a transitar, que Fernando le decía, y David también les comentaba que hay una serie de sesiones durante este año y que vamos a ir transitando por esta y otras más. Pero sí es adecuado que tengan en cuenta lo siguiente. Este grupo número 1 es para los profesores de innovación y para los directivos, que es muy posiblemente que el año pasado no estaban enterados de estas sesiones que venimos ya desde el 2020 tratando de promover en este actor algunos cambios, y que el año pasado hicimos algunas orientaciones y propusimos esta ruta para poder luego llegar a una planificación de parte del profesor de innovación y que esta de alguna manera evidencie las funciones que ha ido mencionando Fernando, ¿no? Porque justo, vuelvo a insistir, Fernando hablaba de estrategias, pero ¿cómo es que encaja esto en la estrategia? Entonces vamos a pasar durante varias sesiones que vamos a tener con ustedes en el grupo número 1 por esta parte de diagnóstico, un análisis, una propuesta de mejora, para luego llegar al alineamiento de las estrategias en el PI y luego cómo se traslada al plan de acción, que es el documento que debe manejar el profesor de innovación pedagógica. Entonces, estos son los aspectos o los momentos con los cuales vamos a ir transitando: diagnóstico, análisis, propuesta de mejora, alineamiento de las estrategias y el plan de acción, ¿no? Esa es la ruta. Quiero que tengan esta mirada, porque lo que vamos a hacer hoy día solamente está en los 2 primeros momentos. Vamos a hablar del diagnóstico, del análisis, para luego, con las acciones que les vamos a ir comentando, ustedes puedan más adelante, en la siguiente sesión, ya poder entender mejor sobre la propuesta de mejora y cómo se alinea a las estrategias de PI que iba mencionando Fernando y cómo luego lo plasmamos en un plan de acción, ¿okay? Entonces, recuerden, vamos a ver hoy solamente los 2 primeros recuadros que están aquí. Muchos de los comentarios que han ido haciendo aquí en el chat tenía que ver justamente con el equipamiento, la infraestructura digital de la institución educativa. Ya en la participación de David al inicio mencionaba que en la RV 234 del 2021 se habla de un ecosistema educativo digital. Ese ecosistema, que es muy particular, porque depende del contexto de cada institución educativa, de cómo se encuentra y qué es lo que tiene cada institución educativa, porque es muy diferente cada una de ustedes. Entonces, lo que proponemos aquí y lo que hemos ido proponiendo con respecto a cómo es esto de la estrategia digital y cómo debe ser sostenible en la institución, en ese plan institucional, tiene que ver con esa alineación con el proyecto educativo institucional, con el famoso PI. Y el PI, lo mencionaba Fernando, es uno de los instrumentos de la gestión escolar. Es uno de los instrumentos, son 4 instrumentos de la gestión escolar, que van apoyando justamente a la gestión propia para poder ir identificando cuáles son esas características que se pretende con la institución educativa dentro de un determinado tiempo, básicamente, ¿no? Como ustedes saben, el PI se temporaliza y a partir de eso se va anualizando actividades cada año en el plan anual de trabajo, y que esto está vinculado al proyecto curricular institucional, al PCI, porque a partir de ahí tiene la propuesta pedagógica y que ahí debería estar mediada la tecnología. Debería, pero que a veces no sucede. Y es por eso que para poder establecer alguna estrategia en la institución educativa que tenga que ver con la tecnología digital, es que vamos a seguir esta ruta que sigue la construcción del PI, para que ustedes también puedan tener un referente en el instrumento de gestión y que esos comentarios que hacen que el directivo no coopera, que los docentes pues no quieren saber nada, pues de alguna manera esté refrendada en estos instrumentos de gestión. Porque recordemos que las acciones que se realizan en una institución están centradas en los aprendizajes de los estudiantes. Es el usuario, es la persona en el cual se centra el servicio educativo. Si no existiese el estudiante, pues no existiría el servicio educativo como tal, en este caso, ¿no? Por lo menos el servicio público. Entonces,
La gestión escolar está centrada en el estudiante y todo lo que se haga en la gestión, en la institución educativa, tiene que ver con el estudiante. Para eso, entonces, se movilizan dimensiones y en la construcción del PI justamente se evidencia esa articulación con los compromisos de gestión escolar que ha ido describiendo Ferdinando. Entonces, la construcción del PI parte de un diagnóstico. Muchas de sus instituciones de repente ya está el PI en vigencia. De repente comenzaron el 2024 y es hasta el 2026 o hasta el 2027. Algunos de repente comenzaron antes y este año acaba la vigencia de esa propuesta del PI. Y el próximo año tendrán que nuevamente renovar con ciertas características. Pero a pesar de esa temporalidad, todos los años siempre se va revisando el PI para ver cómo se reajusta alguna otra actividad. Pero parte de un diagnóstico. Y es que el diagnóstico es muy importante porque, como dice la diapositiva, y también como lo dice la guía de construcción del PI, es un tipo de investigación que debemos realizar de manera ordenada, sistemática, y que la intención es que se pueda definir la situación de la institución educativa. ¿Cómo se encuentra cómo está la institución educativa? Y lo que respecta a nosotros, los profesores de innovación, debemos identificar cómo están las tecnologías digitales dentro del contexto de la institución educativa, ¿correcto? De tal modo que en la guía nos menciona que si mejoramos algunas condiciones, es posible que lograremos mejores resultados en el desarrollo integral de los estudiantes. Pero ¿cuáles son esas condiciones que deberíamos mejorar? Son aquellas que están relacionadas con los compromisos de gestión escolar 3, 4 y 5 que Fernando ha ido describiendo. Por eso era muy importante que prestaran atención en lo que mencionaba Fernando en ese vínculo. Pero aquí lo volvemos a recordar que tiene que ver con el compromiso de gestión escolar, que tiene que ver con las condiciones operativas, básicamente en este caso de la infraestructura de la institución educativa relacionada a las tecnologías, que es lo que nos compete. Pero también si mejoramos la práctica pedagógica, y esta está orientada mucho hacia el logro de los aprendizajes, mientras se mejore la práctica pedagógica, se va a mejorar muy posiblemente los aprendizajes de los estudiantes en relación a lo que nos menciona la ruta del currículo nacional y ese logro del perfil de egreso que está mencionado ahí. Pero también hay que mejorar las condiciones en relación al bienestar de los estudiantes. Eso está vinculado al compromiso de gestión escolar número 5. Pero no solamente mejoramos las condiciones internas, sino también podemos tomar esas características del contexto de la institución educativa, a mejorarlas en favor de la institución y de esta manera lograr mejores resultados en el desarrollo integral de los estudiantes. Y con eso estaríamos aportando al compromiso de gestión escolar 1 y 2, que son compromisos de resultados. La intención del diagnóstico es poder identificar fortalezas y debilidades de la institución educativa, de las cuales están relacionadas a estos 3 compromisos, 3, 4 y 5. Esa es la intención. ¿Qué fortalezas tenemos y qué debilidades tenemos? Pero también habría que identificar cuáles son esas oportunidades y amenazas también vinculadas a estos compromisos 3, 4 y 5, ¿no? Si mejoramos todas esas características, es muy posiblemente que tengamos mejores logros de aprendizaje de los estudiantes, que eso luego se va midiendo a nivel de institución, pero también a nivel regional van habiendo algunas pruebas que van midiendo cómo son los logros de aprendizaje cada año. Y a nivel nacional también el Ministerio implementa algunas evaluaciones. Entonces, la construcción del PI parte de ese diagnóstico y seguimos entonces esta metodología, que es un poco lo que venimos a proponer con ustedes, que podamos seguir esta metodología de obtener un diagnóstico primero antes de, dice Fernando, mencionaba la estrategia y nuevamente lo vuelvo a comentar. Entonces, como parte de ese diagnóstico, lo primero que habría que identificar es que dentro de ese compromiso de gestión escolar 3, que justo está relacionado con el Comité de Condiciones Operativas, ¿no? Que está en la institución, es que podamos identificar cómo está la tecnología digital en la institución educativa, y que es muy posiblemente que ustedes ya la conozcan. Aquí la intención es tener datos cuantitativos, pero también datos cualitativos. Lo que está aquí son pantallazos y ahorita lo vamos a ir mostrando en un archivo que luego se va a compartir. Es un archivo en Excel para que ustedes lo puedan completar y les pueda servir para el siguiente momento. Recuerdan que al inicio les mostraba unos recuadros. Bien, estamos en este momento de diagnóstico.
Y este diagnóstico, una vez más, está relacionado con los compromisos de gestión escolar número 3, que tiene que ver con las condiciones operativas. Entonces, ¿cómo está nuestra infraestructura digital? En tanto en hardware, software, conectividad, si es que tuviese, pero también en la parte de seguridad, en la seguridad eléctrica y en la seguridad de conexión también de datos, ¿no? Para salvaguardar. Eso nos va a dar datos cuantitativos que ahora dentro de un momentito se los voy a ir mencionando en el Excel. Pero también hay que tener información cualitativa, información que luego nos va a permitir dar algún tipo de análisis para luego obtener una mejora. Voy a dejar de compartir esta presentación un momento para poder compartir la hoja de cálculo que hemos capturado de estas pantallas y que dentro del transcurso de la tarde-noche los vamos a compartir a los correos que ustedes han registrado. Este es la hoja de cálculo, tiene 5 hojas, este es el archivo Excel, tiene 5 hojas, equipamiento, conectividad, seguridad digital, información cualitativa y una última que tiene que ver con un listado de valores que luego se utilizan en las hojas, ¿no? Ustedes, conocedores de Excel, lo van a poder relacionar rápidamente. Voy a ampliar un poquito acá en la hoja de cálculo. Este es un formato que estamos sugiriendo que ustedes lo puedan utilizar para poder determinar aspectos cuantitativos y que les sea para ustedes rápidamente de análisis. Pero si ustedes ya tienen algún otro formato que les permita analizar, bienvenido. Esta es una propuesta para que ustedes lo puedan tener en cuenta y les ayude a hacer ese diagnóstico. Solo es una propuesta, no es algo que necesariamente tengan que hacerlo sí o sí. Lo comentamos porque en las instituciones educativas existe un inventario de bienes y patrimonio del instituto educativo y es posiblemente que ya tengan inventariado la parte tecnológica. No, por el chat no vamos a compartir nada. Esto se va a compartir por los correos electrónicos. Por eso es importante que registren su asistencia en el formulario. A ver, entonces, esta primera hoja tiene que ver con equipamiento. Hemos puesto algunas columnas. Más que hacer el detalle, la intención de este formato es que se pueda recuperar cuantitativamente algunos valores. Por ejemplo, en esta columna B es para identificar qué tipo de equipamiento se cuenta en la institución educativa. Y aquí hemos puesto un listado de 6, puede haber más, puede haber menos o diferente, y eso ustedes lo podrían adecuar. De momento, aquí hemos puesto 6, donde ustedes pueden elegir el tipo de equipamiento que tienen en su institución educativa. Y a partir de ese equipamiento, ¿cuántas tienen? Aquí hemos puesto ejemplos. Esto ustedes lo tienen que borrar para que puedan adecuar sus datos. Hemos puesto un ejemplo de, tenemos 5 PC de escritorio en esta institución educativa y todas están operativas. El estado es muy importante que lo puedan ustedes tener en cuenta porque eso les va a servir para su análisis posterior. Pero en la siguiente fila hemos puesto otro ejemplo donde hay 3 PCs, donde 2 están operativas, pero tienen daños leves. Hay daños leves. Entonces, si hay daños leves, habría que también indicar cuáles podrían ser esos daños leves o moderados, pero de repente no está en el case, sino está en el teclado, de repente está en el mouse o está en la pantalla y no necesariamente en el gabinete como tal. Entonces, el gabinete está funcionando, pero el mouse o el teclado de repente está dañado, ¿no? Pero igual, la intención aquí son cantidades, ¿no? Cantidades. En un tercer ejemplo que hemos puesto acá en la fila 9, hay PC de escritorio, hay una PC de escritorio, pero 3 están inoperativas, ¿no? Entonces, si están inoperativas, me voy al grupo de las columnas de estado inoperativo, porque ahí puedo identificar por qué está inoperativo. De repente es el procesador, de repente es la RAM que está mal, o de repente son ambos, de repente el disco duro es el que está mal. Entonces, eso también es interesante porque eso les permite poder y tener información cuantitativa, pero más que cuantitativa, información para luego hacer el análisis de lo que ahora dentro de un momento les voy a explicar el por qué. Y así ustedes van llenando, hemos puesto acá unos ejemplos, pueden ir llenando esta información. No es tener detalles, sino más bien una información para luego analizar. Hacia el extremo derecho también hay información que creemos que puede ser importante también para poder tener una estrategia, como decía Fernando, que es si el dispositivo si se puede movilizar hacia otros espacios educativos, ¿no?
puede estar en el aula de innovación, pero de repente se puede movilizar al aula o de repente no. Entonces, es, digamos, un poco esta columna Q. Y estos datos que son adicionales, la velocidad del procesador, cuánto de RAM, cuánto hay de espacio de almacenamiento, que les puede servir también a ustedes. No es que todas las columnas las tengan que llenar, ustedes pueden identificar qué columnas son más relevantes. Esta es una propuesta, nuevamente, que ustedes pueden utilizar para su diagnóstico. La otra parte que está de color verde, que está de la columna U a la columna AA, tiene que ver con el software. Y es un poco relacionar qué software está con el equipamiento. Los ejemplos que hemos puesto son de PCs, entonces de repente estas PCs están con Windows 7, con Windows 98, con Windows 95, con Windows, no sé, Vista, en fin. De repente tiene diferentes sistemas operativos, no sabemos, pero eso les puede servir a ustedes. Identificar qué software tiene instalado en el equipo. Este formato tiene la intención de recoger actualmente cómo está la infraestructura digital, hardware y software. Es muy importante los dos aspectos. La otra hoja tiene que ver con la conectividad, pero que esto es relativo al contexto. Pues de repente mi institución no tiene internet, así que esta columna que está relacionada con el internet, pues no la voy a completar porque no aplica si no tengo conexión a internet. Pero si tuvieran, habría que identificar si es por cable coaxial, o fibra, por antena VSAT, o de repente tienen conexiones a través de un chip móvil, en fin, podría darse el caso. ¿Okay? Igual, es un poco un dato que les va a servir para su análisis. Ahora, así como hay una conectividad hacia afuera de la institución, que es el acceso a Internet, puede haber una conectividad interna, podría. Si fuera el caso, identifiquen también cómo es el tipo de conexión interna, ¿no? Si es de manera alámbrica, inalámbrica, qué equipos tienen y a partir de eso si están operativos o no están operativos, porque de repente en alguna institución en algún momento se hizo cableado la conectividad, pero ya el equipo del switch se malogró, o al revés, el switch está disponible, pero las canaletas de los cables ya están deteriorados por algún tipo de motivo X y podría cambiarse, ¿no? Pero que eso, nuevamente, insisto, esto les va a ayudar luego más adelante a hacer un análisis y hacer propuestas. La tercera hoja tiene que ver con la seguridad digital y le hemos puesto en dos aspectos. La parte de instalaciones eléctricas, que es importante identificar si es corriente continua o alterna. Donde están utilizando. De repente, si en el aula de innovación, pues estamos hablando de las instalaciones de un aula tradicional o de un taller o algún otro tipo de espacio educativo. Y la otra parte tiene que ver con la seguridad o conectividad de datos. Esto tiene que ver con la información que se brinda hacia afuera, ¿no? Los filtros de acceso a Internet. Entonces, esto siempre y cuando haya conexión hacia Internet, ¿no? Esto va de la mano con la anterior ficha. Esto nos va a dar datos tanto cuantitativos como cualitativos. Pero acá hay una hoja donde hay aspectos netamente cualitativos porque hay preguntas orientadoras que las pueden, no es que, nuevamente, no es que todas tengan que llenar, sino que hay algunas y que podría servir base para que ustedes puedan formularse otras preguntas. Por ejemplo, la primera que está acá dice, los dispositivos tecnológicos se encuentran organizados y ubicados en espacios educativos accesibles para su uso. Bueno, sí, están accesibles, están en el aula de innovación y es accesible, ¿no? Eso es lo que deberían describir. Puede darse el caso que los equipos no estén disponibles siempre, ¿no? Es decir, no están disponibles y porque de repente están en el ambiente de la dirección o están en otra aula y bueno, hay que esperar que venga la persona, que eso también nos ayudaría de repente a tomar algún tipo de estrategia, ¿correcto? Esto son preguntas, guías que ustedes pueden tener para reflexionar algo más de lo que ya está en las tres fichas anteriores. Esa es un poco la intencionalidad, que ustedes puedan un poco hacerse esas preguntas para poder identificar y el por qué, ¿no? Es decir, no solamente, como está aquí en las columnas, un signo, sino que nos puedan describir algunas características tanto en hardware como en software. La disponibilidad de los recursos digitales, por ejemplo, ¿no?
Entonces, este es un formato que les va a ayudar a poder hacer un diagnóstico de las tecnologías, de las tecnologías digitales en su institución educativa y que se las vamos a compartir, insistimos, a través del correo electrónico que ustedes han registrado en el formulario de asistencia. Bien, ahora, retornando un poco entonces a la diapositiva. Entonces, este es el diagnóstico y es un formato Excel para alineado al compromiso de gestión escolar 3, que son las condiciones operativas. Entonces, hay que ver cómo está nuestra infraestructura con respecto a la infraestructura digital, ¿no? al tema de tecnologías digitales. Ese es un aspecto. Luego lo vamos a ver cómo lo planteamos. El otro aspecto está relacionado con el compromiso de gestión escolar número 4, relacionado a la práctica pedagógica, ¿no? Que es ahí donde se hace el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y aquí también habría que hacer un diagnóstico y recoger tanto datos cuantitativos, pero cualitativos también, que es muy importante. Para la parte cuantitativa, entonces lo que estamos proponiendo es que se pueda implementar un formulario para recoger o determinar cuáles son las habilidades digitales de sus compañeros docentes de su institución educativa. De tal modo que podamos identificar si sus compañeros docentes de su institución pueden hacer o no ciertas actividades por sí solos o necesitan ayuda, o de repente ustedes tienen profesores que tienen habilidades digitales y además ayudan a otros compañeros de su institución educativa. Entonces, es un formulario establecido en secciones, alineado a lo que nosotros buscamos como competencia como habilidad digital y competencias digitales, pero también relacionados con el marco del buen desempeño docente. Entonces, esa conjunción permite establecer unos ítems para poder identificar ese recojo de datos. Entonces, con esta información de un formulario, lo que vamos a tener son cantidades. Entonces, si mi institución son 30 docentes, con este formulario podré identificar cuántos están en cada nivel. De repente, el 50% lo puede hacer solo. De repente, el otro 50% no lo puede hacer solo y necesita ayuda. Ahora, ¿qué puede o no puede hacer? Justamente hay ítems ahí en el formulario que van a poder identificar ustedes. Esa información les va a permitir también a ustedes tener un panorama rápido con respecto a qué estrategia hacer para la práctica pedagógica, que era un poco lo que se estaba mencionando Fernando. Dentro de un momento les comento lo del formulario más, porque para cerrar esta diapositiva, habría que también, la práctica pedagógica, por una parte es las habilidades digitales que tiene el docente, pero por otra parte es cómo con esas habilidades que tiene las va incorporando en su práctica pedagógica, en su práctica docente, cómo las va integrando en su sesión, en su planificación curricular. Así que hay preguntas orientadoras que están aquí que les ayudaría también a tener información cualitativa para determinar si sus docentes sus compañeros docentes están planificando con tecnologías, de repente sí, pero el cómo lo están planificando, están teniendo en cuenta la competencia 28, la transversalización, cómo hacen esta característica del fortalecimiento de capacidades. Por ahí habían comentarios que a algunos profesores no les interesa el tema de tecnologías, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? ¿No? ¿Cuáles son esos aspectos relacionados con aquí? Entonces, aquí hay unas preguntas orientadoras que tienen que ver con la planificación curricular, con el fortalecimiento de la práctica pedagógica, pero también con el monitoreo de la práctica, es decir, el acompañamiento que hacen los directivos a los docentes, ¿no? en esa práctica pedagógica, y de repente hay algún resultado, de repente no. Entonces, hay aspectos cuantitativos y cualitativos que habría que recoger como parte de este diagnóstico que estamos conversando. Nosotros hemos elaborado el año pasado un formulario que ahora también se los ponemos a disposición de ustedes. Aquí en esta diapositiva está el enlace. Cuando compartamos el material a través del correo, ustedes pueden utilizar este enlace para compartirlo con sus compañeros docentes y a partir de eso recoger los datos de las habilidades de sus compañeros. Una vez que cerremos el periodo de ejecución de este formulario, les compartiremos los resultados a cada uno de ustedes, es decir, por institución educativa. En paralelo, trataremos de hacer un tablero donde se vea de manera global a nivel de institución
cuál es el resultado a nivel de institución, pero el detalle los compartimos con ustedes en formato de Excel, como lo hicimos el año pasado con los que participaron, para que ustedes puedan identificar qué docentes son los que están en determinado nivel de acuerdo a los ítems que estamos planteando, ¿no? Así que aquí está el enlace del formulario, esto está en la diapositiva, ustedes lo van a tener en sus correos y lo pueden aplicar a sus docentes. Recuerden, esto les va a ayudar a tener una información de habilidades digitales como parte del diagnóstico de las condiciones que estamos planteando en esta ruta de construcción de una estrategia. Este formulario lo pueden aplicar todo este mes de marzo, es el plazo que estamos estableciendo, porque ya en abril tenemos la siguiente sesión. Entonces, siempre es adecuado tener los datos para en la siguiente sesión que tengamos con ustedes, poder conversar ya sobre otros aspectos sobre eso. Luego, una vez que tenemos la información de esta parte diagnóstica, hemos hablado del compromiso de gestión escolar número 3, que es el formato Excel que habíamos mencionado, el compromiso de gestión escolar 4, que es este formato de habilidades, pero que ustedes pueden recoger también otros datos cualitativos a través de las preguntas que hemos puesto, y el compromiso de gestión escolar 5, que tiene que ver con el bienestar del estudiante en relación a esta cultura digital, ¿no? Hacían una referencia, por ejemplo, que los celulares están prohibidos en la institución educativa. Algún motivo tendrá dentro de ese contexto de cultura digital. Entonces, ¿cuáles son esas características del contexto de cultura digital? Y una vez que tengamos toda esa información, entonces haremos una matriz como la que está aquí. Este es un cuadro donde nos va a permitir hacer un análisis. Ustedes le van a permitir hacer un análisis. Este cuadro está en base a los compromisos de gestión escolar 3, 4 y 5. Como verán a la izquierda están compromisos 3, 4 y 5, ¿no? Y hay columnas, que es muy posiblemente ya lo hayan identificado, de una clásica herramienta de análisis que es el FODA, ¿no? El FODA es una herramienta muy práctica porque nos permite identificar aspectos internos, en este caso de la institución, y aspectos externos de la institución. Cuando hablamos de los aspectos internos, estamos hablando de las fortalezas y debilidades de la institución, y cuando hablamos de los aspectos externos, de las oportunidades y amenazas. Entonces, bajo este diagnóstico que ustedes van a realizar, pueden utilizar el formato Excel que vamos a proponer. Si ustedes ya tienen otro formato, bienvenido. La intención es que ustedes puedan tener un instrumento que les permita tener datos cuantitativos y cualitativos, porque aquí justamente es el momento de identificar las fortalezas y debilidades. De repente ustedes ya las tienen, es decir, ya las tienen en la mente. No lo han hecho sistemáticamente, pero las tienen por ahí o porque conocen ya, tienen tiempo en la institución. Y podrían identificar que tienen fortalezas o debilidades. Dentro de los comentarios mencionaban, pero las máquinas están obsoletas, ya no funcionan, no tenemos internet en la institución. Bueno, son debilidades que tiene la institución, pero de repente también tiene fortalezas. Dentro de toda la tecnología que tenga disponible, habrán algunas tecnologías que estén disponibles, son fortalezas. Habrá de repente proyectores, habrá de repente alguna pizarra digital, habrá laptop, ¿no? Entonces, eso, pero ¿de dónde sacó esa información? De ese diagnóstico. Entonces, habrá que identificar cuáles son esas debilidades, cuantitativas y cualitativamente. Entonces, si yo tengo 10 computadoras, mi fortaleza será que tengo 8 operativas, pero tengo una debilidad, 2 están malogradas, ¿no? Es parte de las 10, 8 son fortalezas, 2 son debilidades, ¿no? Y así tienen que ir identificando esta característica. De la misma manera, en el compromiso de gestión escolar 4, identificamos entonces cómo están nuestros docentes, cuáles son las fortalezas y las debilidades de mi equipo, de mi equipo docente, ¿no? Si están o no fortalecidos en alguna característica o de repente no. El formulario les va a proporcionar datos cuantitativos que identifiquen porcentajes o cantidades del personal. Entonces, aquí habrá de repente un 50% que tiene sus habilidades bien altas y otro 50% de repente que no. Pero eso justamente va a tener que determinarse del diagnóstico que ustedes realicen, ¿correcto?
Y adicionalmente, el compromiso que está en la número 5, el que tiene que ver con el diagnóstico de habilidades digitales para las acciones formativas en relación a la cultura digital, también de cómo va con esa cultura. Con esta información de la parte interna de la institución, fortalezas, debilidades, nos miramos las debilidades y hacemos un análisis. ¿Cuáles son esas causas de estas debilidades que se han encontrado? ¿No? Ustedes, nuevamente, tomo como referencia lo que ustedes han ido comentando, ¿ya? El equipamiento de la institución